Vamos a entonces ir centrándonos en el mensaje de esta mañana. Como ya sabéis, llevamos ya casi 2 meses, estamos por terminar el segundo mes del año, donde Dios nos ha estado hablando acerca de algo que ha generado y está generando mucha expectación en nuestro corazón. ¿Qué es? Él nos ha dicho en este tiempo que va a hacer algo nuevo. De hecho, según lo analizamos el primer domingo, Él ya está haciendo algo nuevo. Como escuchábamos en esta alabanza, en esta adoración, aunque no podamos ver ciertas cosas o no podamos discernirlas o darnos cuenta, Dios ya está obrando. El hecho de que haya gente, ¿verdad?, que a lo mejor nunca han escuchado acerca de Dios o no han tenido ese deseo en su corazón, pero estén aquí, estén llegando, no solamente hoy, sino constantemente, haya deseos en el corazón de buscar de Dios, es la obra, es una señal de que Dios está obrando en los corazones, Dios está obrando en nuestra tierra, Dios está obrando en los pueblos de Navarra. Él está haciendo algo nuevo. Yo no sé si tú lo crees, si tienes esa convicción de que Dios está haciendo ya algo nuevo. Lo cierto es que Dios ha dicho que se va a manifestar, se va a ver, lo vamos a ver. Y cuando hablamos de algo nuevo, estamos hablando de algo que no hemos experimentado, algo que hasta ahora a lo mejor no hemos vivido. No sé qué es lo nuevo que Dios tiene para tu vida, pero desde luego que si Dios ha dicho que viene algo nuevo para tu vida, viene. Y Dios está ya obrando. El tema aquí es si vamos a estar preparados para ello. Me acuerdo hace unos años, unos cuantos ya, cuando era un chaval, me gustaba mucho el fútbol y nos íbamos con mis amigos, con los primos, con un montón de chavales ahí a la vuelta del castillo. No sé si conocéis aquí por la Ciudadela, ¿verdad?, que hay mucha zona verde y tal. Pues ahí estaba siempre repleto de chavales que les gustaba el fútbol y tal. Entonces yo era uno de ellos. Íbamos por ahí, jugábamos. Y bueno, está mal decir esto, ¿verdad? No queda bonito de que a uno se le daba bien. No voy a decir eso, porque alguno no se lo cree. Yo sé que algún joven me dijo, mira, es que me han dicho que tú alguna vez jugabas a fútbol, pero no me lo creo. Bueno, en su momento jugaba a fútbol, intentaba hacer lo que podía. El caso es que había un socio de un club que vino y nos veía jugar, y algunos de nosotros pues le gustaba un poquito lo que hacíamos, y un día se acercó a mí y me dijo, mira, yo tengo contacto con un club importante de Navarra, ahora no puedo hacer que vayas a hacer unas pruebas porque pues, ya ha pasado la temporada. Entonces, bueno, tienes que esperar unos meses y cuando llegue el momento, pues si yo puedo, haré que vayas y que hagas las pruebas, a ver qué pasa. Entonces yo dije, bien, pero bueno, yo seguí con lo mío, yo seguía jugando y de hecho dejé de jugar, me descuidé, empecé a hacer otros deportes y tal. Y después de un tiempo me encontré nuevamente con este señor, pero claro, ya no me veía por ahí. De hecho, pasó bastante tiempo y me dice, ¿y qué ha pasado contigo? ¿Y el fútbol? Y le digo, bueno, pues es que ya lo fui dejando, ya no sé, me dediqué a otras cosas, otros deportes, me llamaron la atención y tal. ¿Y sabéis lo que me dijo? Pues bueno, hasta luego, encantado de conocerte, bueno, encantado de haberte conocido, ¿verdad? Ahí se cortó un poco la relación con este señor. Yo no estaba preparado, no sé qué hubiera pasado, tampoco es que me haya hecho mucha ilusión el tema, pero se iba a dar una oportunidad, por lo menos para hacer unas pruebas en un equipo, pero como yo no estaba preparado, como yo no le di importancia luego, pues nunca se dio. ¿Sabéis? Con Dios sucede algo parecido. Dios nos está hablando, nos está diciendo que está haciendo algo y que quiere bendecirte de una manera especial, de una manera específica. Quiero hacer algo nuevo, que viene un tiempo nuevo para tu vida, pero tú tienes que estar preparado para recibirlo, porque si no te va a pasar como a mí, que van a pasar las bendiciones, van a pasar las oportunidades, van a pasar los trenes, como se suele decir, y pasarán y ya no podrás subirte a ellos. ¿Por qué? Porque no has estado preparado, porque no has estado atento. Y Dios está hablándonos en este tiempo de prepararnos. Y si nos está hablando acerca de eso es porque aún no lo estamos. Si lo estuviéramos, ya Dios derramaría su bendición sobre nuestras vidas, como lo está haciendo de hecho, pero como nos está llevando algo nuevo, Él quiere que estemos preparados, quiere que nos preparemos. Y para estar preparados tenemos que cambiar. Si ahora no estamos en esa preparación, capacitados para todo lo que Dios quiere hacer en medio nuestra, entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar. Tenemos que estar dispuestos a que sucedan cosas en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a dejar de hacer cosas, a hacer otras cosas, que sucedan cambios en cada uno de nosotros. Pues en esta mañana, en este tiempo, me gustaría compartirte acerca de algo que tiene que ver con esto. Una parte de nuestro ser que es muy importante, donde tenemos que experimentar
estos cambios. Y estoy hablando acerca de la mentalidad. De hecho, Dios nos habló que una de las bases de los cambios que se iban a dar durante este tiempo es en nuestra mentalidad. Y tiene que ver con nuestra mentalidad. Y alguno estará diciendo, ¿qué es la mentalidad? Pues encontré una definición que la verdad me gustó bastante. No quiero que te compliques mucho con esto, a ver si me entiendes, y luego voy a hacerte una ilustración para ver si se entiende un poco mejor. La mentalidad implica un conjunto de creencias, pues está formado por las cosas que nos mueven, ¿verdad? Creencias, valores, actitudes, percepciones. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Moldean nuestra forma de ver el mundo. Cuando nosotros tenemos una mentalidad ya forjada en base a nuestras creencias, las cosas a las que hemos decidido creer, nuestros valores, eso forja en nosotros una manera de ver las cosas. Para que me entiendas y hacerlo más sencillo, he traído aquí esto. Vale, lo que tengo aquí son unas gafas, ¿verdad? Vale, si yo me pongo estas gafas, que entiendo que se puede ver bien, ¿verdad? Por ahí, ¿de qué color son los lentes? Oscuros, negros, vale. Si yo me pongo las gafas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a ver esta sala? ¿Cómo os voy a ver a vosotros? Oscuros. No vamos a usar otra palabra, oscuros. Como suelen hacerme a mí la broma, ¿verdad? Pues a ti ya no te vería, Samuel, porque ya de por sí eres morenito, imagínate con las gafas, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque hay unos lentes que hacen que veamos la realidad de otra manera. Con estas gafas las veo, como son los lentes, son transparentes, pues veo las cosas de una manera. Pero con unas gafas oscuras, o unas verdes, o unas amarillas, vería la realidad de otras maneras. Algo así sucede con nuestra mentalidad. La mentalidad funciona como unos lentes. Según la mentalidad que tengamos, vamos a percibir las cosas de una manera o de otra. Pongo un ejemplo. De aquí, muchos de los que estáis trabajando en algún lugar, me imagino, estamos, no sé, en alguna empresa y tal. Imagínate, hay dos trabajadores y a estos dos trabajadores el encargado le dice, mira, dentro de poco tendremos una formación. Uno de ellos dice, uff, qué pereza, espero que me paguen por esto. Ahora tengo que ponerme a estudiar. A ver, y si me mandan a otro sitio, tengo que ir hasta ahí. O sea, y uno empieza y al final se desanima y lo hace porque le toca. Sin embargo, el otro, ante la misma oportunidad, dice, pues mira, una formación, qué interesante. Pues mira, vamos a aprender. A lo mejor esto me permite porque yo me gustaría seguir mejorando y un día ser encargado y tal. Y está viendo una oportunidad y se esfuerza y está dispuesto a sacrificarse, está dispuesto a disponer de su tiempo. La realidad es la misma, las oportunidades son las mismas, pero la forma de ver eso es diferente. Aquel que tiene una mentalidad de lo justito, ¿verdad? Podemos decirlo así, una mentalidad de no querer ir a más, no va a aprovechar estas oportunidades. Pero aquel que tiene una mentalidad de excelencia, aquel que tiene una mentalidad de esfuerzo, que dice, mira, yo está bien, he hecho mi trabajo, ya he aprendido esto, pero quiero más, quiero aprender, quiero hacerlo mejor, quiero, no sé, ver cómo puedo aportar a la empresa. Y si esto ayuda, pues venga, adelante. Son diferentes mentalidades. Ahora, ¿por qué hablo acerca de esto? Porque cuando vamos a la palabra y vemos y analizamos a ciertos personajes de la Biblia o incluso a grupos de personas, en este caso vamos a hablar del pueblo de Israel, podemos ver que la mentalidad jugó un papel importante a la hora de que ellos avanzaran o no hacia cosas que Dios tenía preparado para ellos. Hay un momento en la Biblia, de hecho, cuando Dios sacó de la esclavitud a su pueblo, al pueblo de Israel, un pueblo grande pero que estaba siendo esclavizado por los egipcios, Dios lo sacó y Dios les dijo, yo os voy a librar de esta esclavitud y os voy a llevar a un lugar, a la tierra prometida. Y les dijo, una tierra donde fluye leche y miel. Estaba hablando de un lugar precioso, de bendición, un lugar donde podrían disfrutar, donde podrían descansar. Estaban siendo oprimidos, siendo esclavos, maltratados. Pues Dios les dijo, os voy a librar, pero no solamente os voy a librar, sino os voy a llevar a un lugar donde vais a poder descansar, un lugar propio, un lugar donde yo voy a estar ahí obrando en medio de vuestras vidas. ¿Qué pasó? Que cuando Dios efectivamente les sacó de Egipto, les llevó a los límites de la tierra prometida, no pudieron entrar porque se chocaron con un problema que tenían muy dentro, un problema que a lo mejor no lo estaban viendo, pero en ese momento salió a la luz. ¿Cuál era? El problema de la mentalidad. Dice que fueron 12 espías a reconocer la tierra prometida, a reconocer la tierra donde iban a ir,
para ver cómo era, y cuando volvieron y dieron el informe al pueblo antes de ir, 10 de ellos, la mayor parte, dijeron que ese lugar era un lugar, sí, fluía leche y miel, era un lugar bueno, pero estaba plagado de enemigos, gente muy fuerte, las ciudades fortificadas. ¿Y sabéis cuál fue el mensaje que dieron? No vamos a poder entrar. Es demasiado grande, son demasiado fuertes, es imposible para nosotros. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo? El pueblo, que no había abandonado nunca la idea, el sentir, el sentimiento en su corazón de Egipto, se desanimaron y dijeron, es verdad, la tierra prometida y tal, no vamos a poder entrar. Y efectivamente en ese momento no pudieron entrar, porque se chocaron con un problema que tenían muy de dentro, y era la mentalidad. 2 de ellos, sin embargo, Josué y Caleb, ellos dijeron todo lo contrario. Ellos tenían otra mentalidad. Ellos, cuando fueron a reconocer el lugar, vieron lo mismo. Vieron, sí, enemigos, vieron gente fuerte, a lo mejor guerreros, vieron diferentes pueblos, pero dijeron, es que Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, vamos a entrar ahí, vamos a conquistarlo. Es que no van a poder con nosotros, es que si Dios va con nosotros, vamos a vencer, y si Dios ha prometido que este es el lugar donde vamos a estar, entremos ya. Ese era el mensaje que dieron Josué y Caleb. Pero ¿qué hizo el pueblo? No le hizo caso, no les hicieron caso. Por eso, para alcanzar lo nuevo de Dios, hermanos, amigos, es imprescindible que seamos renovados en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar. Porque si no somos renovados en nuestra mentalidad, aunque Dios quiera obrar en nuestras vidas, aunque Dios quiera bendecirnos, aunque las bendiciones de Dios lleguen, no vamos a poder alcanzarlas, no vamos a poder verlas, no vamos a poder vivirlas, porque tendremos un choque, y será con nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad no nos lo va a permitir. Eso le pasó a los judíos en la época de Jesús. Fijaos qué mayor bendición que Dios hecho hombre, qué mayor bendición que Dios haya venido a este mundo, Jesús acercándose a la gente, habitando, dice, entre nosotros. Qué mayor bendición que eso. Pues hubo gente que rodeó a Jesús, que vio a Jesús cómo obraba con poder, sanaba a los enfermos, que no pudieron ser bendecidos por él. ¿Sabéis por qué? Porque había un problema con la mentalidad. No percibían a Jesús como lo que ellos esperaban. Ellos no podían entender que Dios estuviera sirviendo a otros. No podían entender que Dios se acercara a gente pecadora. No podían entender que Dios, que Jesús, que es el Hijo de Dios, estuviera ahí teniendo cercanía con prostitutas, con mentirosos, con gente que estaba haciendo las cosas muy mal y que se rodeaba incluso de gente así. No hacía lo mismo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Les transformaba, cambiaba su realidad, cambiaba sus vidas. Pero estas cosas no entraban en la mente de los religiosos de la época y no pudieron ser bendecidos por Jesús. Sin embargo, muchísimos, que no se enredaron con tanta cosa, simplemente vieron en Jesús una oportunidad, vieron en Jesús al Salvador, vieron en Jesús a alguien bueno, alguien que podía salvarles, alguien que podía sanarles, alguien que podía restaurar sus vidas, sus familias. ¿Y qué hicieron? Pues lo adoptaron para sus vidas, dijeron, yo lo quiero. Y yo no sé cómo tú te encuentras en este tiempo. Si Dios te está diciendo, tengo algo para ti, algo nuevo, ¿cuál está siendo tu realidad? ¿Cuál está siendo tu mentalidad? ¿Cuál está siendo tu forma de ver la realidad de Dios? Porque según tu mentalidad, según cómo estés en tus pensamientos, en tus emociones, claro, podrá ser una vía hacia lo nuevo de Dios o podrá ser un freno. Y yo no sé si tú quieres que Dios obre en tu vida y ver lo nuevo de parte de Dios. ¿Cuántos quieren ver lo nuevo de parte de Dios? Pues entonces, todos los que hemos levantado nuestras manos, incluido yo, tendremos que ser renovados en nuestra mentalidad. ¿Y quieres ser renovado en tu mentalidad? ¿Quieres que Dios obre en tu forma de pensar? Atención, que esto es profundo, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Y no es fácil, no es sencillo, pero es necesario. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Por eso vamos a ir a Números capítulo 13, versículo 27. Y aquí vamos a estar viendo algunas claves que tienen que ver con ese cambio, con esa renovación en nuestra forma de pensar, en nuestra mentalidad. Te voy a animar a que si ves a alguien que no tiene una Biblia, a lo mejor algunos de aquellos que están aquí por primera vez, bueno, pues los que estamos cerca, que podamos compartir nuestras Biblias si así lo desean, que puedan leerlo también y comprobar que efectivamente estamos leyendo la Biblia. Números capítulo 13, versículo 27. Cuando lo tengas, dime amén. Amén, amén. ¿Lo vamos teniendo? ¿Sí?
¿Amén? ¿Sí? Números capítulo 13, versículo 27. Vamos a estar viendo algunas claves que tienen que ver con esa renovación en nuestra mentalidad. El primero lo vamos a ver aquí, dice Números 13, 27, y les contaron diciendo, está hablando de los 10 espías, dando el informe al pueblo de cómo era la tierra prometida, cómo era la tierra a la que Dios les estaba llevando. Dice, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amelec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, dice, era uno de los 2 espías que dieron otro informe. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, dice. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y el versículo 32 dice, y hablaron, ¿qué dice? Hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son como hombres de gran estatura, son gigantes, son gente muy, muy alta, muy fuerte. También vimos ahí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿cómo dice? ¿Cómo? Langostas. ¿Sabéis lo que son las langostas? No los mariscos, no se está refiriendo a este tipo de langostas, sino al insecto, a los bichos, a los saltamontes. Son un poco más grandes que los saltamontes, pero se parecen. Si conoces un saltamonte, pues lo que está diciendo, ellos eran como gigantes y nosotros éramos como unos saltamontes. Así les parecíamos a ellos. Aquí podemos ver algo muy importante, un problema muy importante con el cual el pueblo se estaba encontrando. Perdón, no lo he dicho antes, pero para que no se líen, porque se van a liar los pobres de multimedia, voy a decir el título, ¿vale? El título del mensaje, ¿cuál es? Porque si no, claro, va a aparecer ahí, que tiene que ver con todo esto. Estamos hablando de que tenemos que ser renovados en nuestra mentalidad. Pues fijaos, el título que le he puesto es ¿renovarse o morir? En el mundo empresarial esto tiene que ver, alguno dijo, en el mundo empresarial tiene que ver con que si una empresa, por ejemplo, no se renueva, no se adapta, no cambia, la competencia viene y lo va a arrasar. Tiene que renovarse. Por eso dicen renovarse o morir. No estoy deseando la muerte a nadie, ¿vale? O sea, no es que ahora si no nos renovamos morimos aquí, no. Estamos hablando en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que le pasó al pueblo, de hecho, el pueblo por no renovarse, por no ser renovado en su mentalidad, se quedó a la mitad del camino. Por eso el título es renovarse o morir. Y la primera clave, conforme el texto que hemos leído, es no dar lugar a los mensajes de derrota. Porque como dijimos al principio, nuestra mentalidad tiene que ver con nuestras creencias. Y cuando nosotros damos lugar a mensajes como estos, mensajes de derrota, mensajes de que no se puede, de que es imposible, ¿sabéis? Está forjando nuestra mentalidad. Nosotros somos aquello que vamos absorbiendo. Por ejemplo, si nosotros hoy en día le damos más importancia a lo que los políticos, a lo que la sociedad, a lo que la educación y ciertos ámbitos de la educación están diciendo acerca de nosotros, de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestros hijos, si les damos lugar a eso, ¿sabéis lo que está pasando? Que se está forjando una mentalidad que no tiene que ver con lo que Dios establece en la palabra. Porque estamos abriendo nuestro corazón, nuestros oídos a cosas que están yendo en contra de lo que Dios ha dicho. Y eso va a provocar un problema en nosotros, porque nuestra mentalidad se está adaptando a eso. Por eso en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque si nosotros damos lugar a ciertos mensajes, damos lugar a ciertas cosas que nos están aconteciendo, puede que ser que tu realidad personal, familiar sea dura, sea difícil. Puede ser que ahora, no sé, al venir aquí o durante esta semana te hayas enterado de noticias difíciles, complicadas. Y no estamos diciendo que ignoremos esa realidad.
El tema es que si nosotros dejamos que eso infunda temor en nuestro corazón, dejamos que eso condicione nuestras decisiones en lugar de actuar por fe, ¿sabéis lo que se está generando? Una mentalidad de derrota, una mentalidad de queja. El pueblo constantemente se quejaba a Dios porque tenían una mentalidad que no había sido renovada, tenían todavía una mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque daban lugar a este tipo de mensajes. Nosotros somos y nos comportamos conforme a aquello a lo que le damos lugar en nuestras vidas. Hay un proverbio en Proverbios, en el libro de Proverbios, dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Aquello en lo que nosotros estamos constantemente meditando, pensando, dándole lugar, así se va convirtiendo, así nos vamos convirtiendo. Eso es lo que va llenando nuestras vidas, nuestros corazones, y eso nos va a condicionar a la hora de tomar decisiones. Esto es lo que le pasó al pueblo. El informe de estos espías decía lo siguiente: la tierra a conquistar es una tierra complicada, tiene fortalezas, las ciudades son grandes y fortificadas. ¿Sabéis lo que están diciendo? El lugar que tenemos, al que vamos es muy difícil. Este proceso es muy difícil. Es que vamos a tener que esforzarnos. Es que quién sabe siquiera si va a valer la pena, porque fijaos cómo son ellos, fijaos la estatura de ellos, fijaos cómo son las ciudades, fijaos cuántos son. El mensaje que estaban recibiendo y que estaban dando los espías es que es muy difícil. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por esto y solamente nos quedamos en la dificultad y nos vamos desanimando, ahí nuestra mentalidad se va amoldando a esa realidad y nos limitamos. Decían de los enemigos que era mucho. Hemos enumerado un montón de enemigos, los jebuseos, amorreos, cananeos, bueno, ya no sé ni los nombres, ¿no? Un montón de enemigos. Si os dais cuenta, el informe de los 10 espías se centra casi en decir y en resaltar las cosas negativas, las cosas malas, las dificultades. Solo al principio dicen, ese lugar es un lugar, sí, que donde fluye leche y miel. Es verdad, lo que Dios dijo es cierto, pero luego todo lo demás empiezan a decir, son muchos enemigos, y la palabra, ¿sabes lo que dice? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es tu forma de hablar? Cuando te juntas con, no sé, con otro hermano, con otra hermana, con el grupo de discipulado, ¿qué es lo que sale de nuestras bocas? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo nos movemos cuando vemos la realidad, por ejemplo, de España? La realidad de nuestro gobierno, que no es que tengamos que aplaudir a todo lo que están haciendo y diciéndose, pero ciertamente hay cosas que pueden chocarnos, ¿vale? Pero ¿cuál está siendo nuestra reacción? ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? La palabra nos lleva, ¿sabéis a lo que nos lleva? A orar. El Señor nos dice que tenemos que orar por las autoridades. No nos dice que oremos si son buenos y si hacen las cosas a favor de la iglesia. Dice, orad por las autoridades, bendecidlos. Por eso nosotros tenemos que movernos en esa realidad. Pero claro, los espías decían, es que los enemigos son muchos. Y fijaos, dicen algo muy duro. De hecho, dice que hablaron mal. ¿Por qué hablaron mal? Porque dijeron que esa tierra, la tierra que Dios les había dicho a la que iban a ir, que es una tierra que traga a sus moradores. Dios había dicho que era una tierra donde fluía leche y miel, una tierra que Dios les iba a entregar. Pero el informe de estos hombres, ¿cuál fue? Es que esa tierra traga a sus moradores. ¿Sabéis lo que estaban diciendo? Es que Dios se está equivocando. Porque cuando nosotros nos movemos conforme a lo que Dios ha dicho, no nos movemos de ahí. Actuamos, decidimos conforme a eso, pero si salen declaraciones como estas, no, es que es una tierra que traga a sus moradores, ya están diciendo, mira, es que vamos a ir y que no nos va a ir bien. Eran mensajes constantemente derrotistas. Ahora, nosotros somos lo que nosotros absorbemos. Yo no sé qué tipo de mensajes estás recibiendo, no sé ante tus carencias, tus debilidades, porque todos tenemos esto, todos tenemos carencias, todos tenemos debilidades, todos tenemos frentes con los cuales luchar. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu oración? Si en tu oración tú vas a Dios y le dices, Dios, yo sé que esta realidad es complicada, pero yo sé que contigo yo voy a vencer. Yo sé que si tú has dicho que me vas a bendecir y que vamos a ir a hacer algo nuevo, entonces tú vas a cumplirlo. Cuando nosotros nos movemos en esa manera y de esa forma, lo que Dios está haciendo es transformando nuestra mentalidad. Y ahí está la clave. Tenemos que
sustituir, vaciarnos, dejar de lado, limitar, dar límite a los mensajes de derrota. Pero a su vez tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenarnos de su presencia, tenemos que llenarnos de su palabra. Josué y Caleb vieron lo mismo que estos espías, vieron lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos se fiaron de lo que Dios les dijo. Dios les dijo algo, voy a leértelo, no hace falta que lo busques. Deuteronomio 1:20, es un pasaje paralelo, habla del mismo momento. Dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Y dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Estas eran palabras que Dios le estaba dando a su pueblo. Estaba diciendo, es que ya está la tierra, entra, poséela, adéntrate. ¿Por qué? Porque yo te la he entregado. Y Josué y Caleb se estaban fiando de esas palabras. Es verdad que vieron, sí, seguramente un montón de impedimentos en ese lugar. Porque ellos también fueron a espiar, ellos también fueron a reconocer, pero ¿sabéis lo que estaba en sus corazones? ¿Sabéis qué decidieron, a quién decidieron creer? Al Señor y lo que Él les había dicho. Y Dios les había dicho, es que vais a ir a un lugar nuevo, a un lugar al cual no habéis llegado nunca, que nunca lo habéis visto, que nunca lo habéis experimentado, un lugar de bendición. Y Josué y Caleb lo que hicieron fue creerle a Dios. Y no se trata aquí de ser optimistas, ¿verdad? Y decir, no, voy a evadir la realidad. Dios no nos lleva a eso. Porque Dios mismo sabe que la realidad muchas veces es complicada, pero lo que Dios nos está diciendo es que le creamos a Él. Dios nos está diciendo que creamos lo que Él ha dicho. Y hermanos, este año Dios nos ha dicho que vamos hacia algo nuevo. Y Dios lo va a manifestar, lo vamos a ver, pero el tema es que tenemos que creerlo. ¿Sabes por qué? Porque van a venir mensajes en contra, si no es que ya lo están viniendo. Porque constantemente hacemos llamados y decimos, ¿quién quiere servir al Señor? ¿Quién quiere ser su discípulo? ¿Quién quiere vivir esta realidad nueva? Y muchos pasamos, y gloria a Dios por ello, porque es el primer paso, decirle sí a Dios. Pero luego el día a día, la realidad es que nos encontramos con un montón de obstáculos. A lo mejor gente que viene y nos da unos mensajes contrarios a lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho, vamos a hacer algo nuevo. Hay gente aquí, hay hermanos que se están preparando para bautizarse, por ejemplo. De aquí a nada, el mes que viene tendremos un culto de bautismo, un culto de victoria, un culto donde muchos hermanos habrán decidido seguir a Cristo. Ya lo han hecho, pero lo veremos bajando las aguas. Gloria al Señor. Pero ¿sabéis qué suele pasar? Que cuando uno quiere tomar una decisión como esta, viene gente, incluso gente muy cercana, gente que nos ama mucho, un familiar, un padre, una madre, que nos dice, estás loco. ¿Pero qué estás haciendo? Ese paso, ¿qué sentido tiene? ¿Vas a permanecer en eso en lo que estás creyendo? Y a veces, si con nuestra realidad, nuestras limitaciones, ya a veces nos llegan dudas, imagínate con mensajes así. Pues lo que tenemos que hacer es decir, mira, este mensaje está bien, pero este mensaje no viene de parte de Dios. Mi Dios, al Dios al que yo sirvo, mi Dios, al Dios al que yo creo, mi Dios que es todopoderoso, Él me ha dicho que voy hacia algo nuevo. Y si camino confiando en eso, Dios lo va a hacer y Dios va a cumplir su palabra porque Él es fiel. Dios es fiel. Eso lo sabían Josué y Caleb, por eso se movían de esta manera. Y tenemos que movernos con esta convicción. Eso es lo primero, la primera clave, pero hay dos claves más. Continuamos ahí leyendo en el capítulo 14, versículo 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Claro, ¿por qué estaban llorando? ¿Por qué hicieron esto? Pues porque estaban desanimados. Vinieron estos 10 espías y les chafaron totalmente. O sea, bueno, ya veremos que realmente ellos tenían problemas ya en su corazón, el pueblo entero me refiero. Pero dice que con este informe se vinieron abajo, lloraron aquella noche. El versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos, ¿a dónde dice? A Egipto. La segunda clave, hermanos, es dejar atrás el pasado. ¿Sabéis? Dios no tiene un problema en sí con nuestro pasado. No podemos anular el pasado, no podemos anular nuestras experiencias. Si nuestro pasado ha sido un pasado difícil o incluso hemos tenido victorias que también pueden frenarnos, no podemos anularlo, está ahí, estuvo ahí.
El problema, ¿sabéis cuál es? Es no desligarnos de aquellas cosas que están en el pasado. Es seguir atados y condicionados a cuestiones, a experiencias, a personas que estuvieron en nuestro pasado. Ese es el problema. Porque con cualquiera de nosotros, de hecho, la mayoría lo hemos experimentado, llegamos a Dios con un pasado, con una realidad mala. Como vimos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad del hombre antes de conocer a Dios? De impiedad, débiles, pecadores, enemigos de Dios. Esa era nuestra realidad para con Dios. Así llegamos, nuestro pasado, plagado de errores, de pecados, de cosas mal hechas. Pero cuando uno llega a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Cristo? Nos hace de nuevos y dice, da igual tu pasado, da igual lo que hiciste, da igual si tus pecados fueron terribles y tú crees que no hay perdón para ellos. Si me crees a mí, yo tengo la capacidad y el poder para perdonarte. Así es nuestro Dios. Dios no tiene problemas con nuestro pasado. El problema lo tenemos nosotros. El problema es que nosotros seguimos atados, condicionados, frenados, y no solamente por las malas experiencias, sino también por las buenas. Hay gente que está ahora mismo estancada y no da un fruto espiritual en el Señor. ¿Por qué? Porque constantemente está haciendo alusión y acordándose de lo que un día fue y dice, es que yo un día, y viene, es verdad, viene gente aquí de otras iglesias, de otras congregaciones, de otras realidades, y gloria a Dios porque dicen, es que Dios me usaba, es que allí en mi iglesia, ahí en mi país, tal, Dios me usó de esta manera, y bien, gloria a Dios. El tema es, vale, si eso te está condicionando y ahora, en este tiempo, en este momento, no eres capaz de ser renovado en tu mentalidad y dar fruto ahora, entonces ¿de qué te sirvió todo lo que fuiste un día? Por eso, incluso las cosas buenas del pasado nos pueden frenar. Aquellos equipos de fútbol, por ejemplo, que suelo enterarme de cosas del fútbol, ¿verdad? Los equipos ganadores, los equipos que alcanzan metas, los equipos que ganan grandes trofeos, ¿sabéis qué tipo de mentalidad tienen? Cuando consiguen alcanzar, por ejemplo, ganar una competición tan importante como la Champions, ¿verdad? Que es en el fútbol, junto con el Mundial, de las cosas que más anhelan los futbolistas, ¿verdad? Bueno, cuando consiguen ganarla, aquellos que tienen una mentalidad que constantemente quieren ir a más, ¿sabéis lo que dicen? Está bien, hemos ganado este campeonato, lo celebran 3 días y al cuarto dicen, bueno, ¿y cuándo volvemos a entrenar? Y de hecho dicen a sus compañeros, ¿verdad? Y hay capitanes, hay gente que tiene esta mentalidad, lo que fuimos un día, lo que fuimos incluso el mes pasado no vale, ahora tenemos que seguir entrenando. Si este año queremos alcanzar nuevamente el trofeo, si queremos levantar el trofeo, tenemos que empezar de nuevo, nuevamente. Por eso, cuando estamos anclados, detenidos en cuestiones del pasado, no podemos avanzar. Nuestra mentalidad está condicionada. Para dejar atrás el pasado, lo que tenemos que hacer es renunciar a cosas que nos atan a ella. Porque si no somos capaces de renunciar y decir, mira, se acabó, cierro esta puerta, constantemente la puerta estará medio abierta y cuando las cosas se complican un poquito, abriremos la puerta y volveremos a ella. Volveremos a ese hábito, volveremos a ese pecado, volveremos a ese vicio, volveremos a esa realidad de comodidad. ¿Por qué? Porque la puerta no ha estado cerrada, siempre ha estado ahí medio abierta, siempre ha sido una opción. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cuando las cosas se complicaban un poquito, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Se acordaban de Egipto y constantemente estaban. Cuando Dios hacía grandes proezas y hacía, manifestaba y había una columna de humo dirigiéndoles, abría el mar. Bueno, cuando las cosas iban bien, el pueblo, gloria a Dios, pero cuando las cosas se complicaban un poquito, volvían a Egipto y decían, es que en Egipto es que vivíamos bien. Fijaos el problema que puede representar y suponer no tener una mentalidad renovada, que incluso podemos llegar a alucinar un poquito. Porque el pueblo llegaba a decir, es que allá, si tú vas leyendo sus declaraciones constantemente, es que parece que vivían ahí en un hotel de 4 estrellas, en Egipto. Ojalá volviéramos allá, es que allá nos trataban, es que allá comíamos, es que allá, aquí vamos a morir, aquí, ¿por qué Dios nos trae hasta este lugar? Y tú dices, si no supieras de la realidad y de cómo vivían en Egipto, dices, pero es verdad, entonces, ¿cómo sería ese lugar? Pues Egipto era terrible, hermanos. Egipto era un lugar de sufrimiento. Egipto era un lugar de esclavitud, no eran libres, no podían soñar, no podían crecer, no podían ir a más. ¿Por qué? Porque estaban limitados, eran esclavos de otros. Y Egipto, ¿sabéis lo que hace? Representa nuestra realidad anterior a conocer a Cristo, la realidad del pecado, la realidad de esclavitud.
Y a veces nosotros también podemos llegar a caer en este tipo de cosas. Cuando de pronto estamos como, no sé, deseando tener la vida que otros que no conocen al Señor y no tienen a Cristo en su corazón tienen. Y a veces vemos la realidad y vemos a otros y decimos, guau, pero es que mira cómo vive, mira cómo tal, mira. Pero si de ahí nos sacó el Señor. Es que da igual la gente cómo viva y lo que tengan. Si no tienen a Cristo, es que están perdidos. ¿O es así o no es así? Aquel que no tiene al Señor es que le necesita a Cristo, porque todo lo demás puede estar muy bien, pero está perdido, le falta lo más importante, le falta el sentido de su vida, el propósito, conocer el verdadero amor, conocer a Dios, a su Salvador, tener esperanza de vida eterna. Hay gente que puede tener muchas cosas, tener dinero, tener, no sé, cierta reputación, pero si no tiene a Cristo le falta esperanza y piensa en la muerte, piensa en cosas importantes y le entra terror. Pues por eso la realidad de Cristo cambia totalmente nuestras vidas. Y cuando nosotros de pronto estamos incluso, ¿verdad?, envidiando. Fijaos, esto no es tan... alguno dice, no, se puede llegar a envidiar o estar pensando y comparándonos. Bueno, hay un salmo, creo que si no estoy mal, el Salmo 76, que habla acerca de esto. Que el salmista se ve confrontado y dice, es que casi lo que estaba haciendo era ver a otros, ver a los pecadores, a los impíos, y dice, es que mira cómo viven, mira que hacen las cosas malas y salen de rositas y está ahí, y de pronto es como que Dios le ministra, le dice, pero a ver, no seas tan torpe. Bueno, él lo dice, tan torpe era yo que no entendía esta realidad. Voy a ir a Dios, buscaré de Él y entenderé que Dios es lo que me conviene. ¿A quién tengo yo a ti si no en los cielos, si no es a ti, oh Dios? Y ahí empieza a recapacitar y se da cuenta y dice, es que da igual, yo que tengo a Cristo, yo tengo esperanza, yo tengo a Dios de mi parte, yo puedo ir a más, pero el que no tiene a Dios no puede vivir esta realidad. Por eso tenemos que renunciar a cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado. Yo no sé cuál es la puerta que tienes que cerrar. Yo no sé cuál es aquella cosa, aquella situación, a lo mejor un episodio triste. Alguno dice, yo quiero lo nuevo de parte de Dios, pero tiene deseos de venganza porque alguien le ha hecho daño. Pues eso es un freno. Es algo que está ahí, frenándonos, tirándonos hacia atrás. Y sí, queremos lo nuevo de Dios, pero tenemos que ser libres del pasado. Y alguno podrá decir, vale, Samuel, está muy bien esto, pero yo lo intento. Yo ya lo he intentado ser libre y dejar atrás y no puedo. Pues quiero darte una buena noticia. La Biblia nos habla de que efectivamente hay cosas que nos impiden y que casi es como que nos llevan para atrás. Cadenas espirituales, ligaduras. Pero Cristo, cuando murió en la cruz y cuando resucitó, dice que Él rompió toda cadena. Y da igual el daño, aunque haya sido muy profundo, da igual lo que nos pueda estar atando y condicionando nuestro pasado. Cristo tiene el poder y tiene la capacidad de romperlo. Y si tú le das cabida en tu vida y tú le dices, Dios, mira, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí estoy yo, y le dices, yo estoy atado, estoy condicionado por esto, le dices a Dios, Dios, obra en mi vida, ¿sabes lo que va a hacer Dios? ¿Sabes lo que va a hacer Cristo? Va a deshacer esas obras, porque para eso vino. Dice que vino a deshacer las obras del diablo. Y da igual lo que el diablo hizo sobre tu vida, da igual tu pasado, Cristo tiene el poder y la capacidad de romper cadenas. Pero tienes que dejarle obrar. Deja que Cristo te liberte. No se trata de venir a este lugar, no se trata de escuchar un mensaje como este bonito y tú dices, se trata de dejarle que Él rompa tus cadenas. Por eso, en unos minutos, vamos a darle lugar a Jesús, vamos a darle lugar al Espíritu Santo para que Él haga esto, porque eso es lo importante. Si tú te sientes identificado y dices, efectivamente hay cosas de mi pasado que ahí me tienen atrapado, pero quiero ser libre, pues vamos a pedirle a Dios para que obre en tu vida y para que Dios traiga libertad, porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Y por último, en el versículo 6 dice lo siguiente, la última clave. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Josué y Caleb, acordaos que son los dos que dieron un informe diferente. Eran de los que habían reconocido la tierra. Dice que rompieron sus vestidos porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. El versículo 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que en gran manera es buena. O sea, dice, esta tierra en gran manera es una tierra buena, es una tierra muy buena, hermanos. Lo que Dios tiene para nosotros es muy bueno.
El versículo 8 dice, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan, dice. Fijaos, ¿verdad? Como a pan. Dile al que está a tu lado, nos lo comeremos como a pan. A ver cómo reacciona. Es que eso es lo que dijeron Josué y Caleb, nos lo comeremos como a pan. Ahora entenderemos esto. Dice, su amparo, el amparo de ellos, de los pueblos, los enemigos, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud dice que les alabó y les aplaudió y les dijo, menos mal que habéis dicho esto, porque si no nos quedábamos aquí, venga, vamos a por la tierra prometida. Eso dijeron, ¿verdad? Entonces toda la multitud habló de, ¿qué dice? Apedrearlos. Tranquilos que no nos quedaremos aquí. Parece que esto acaba muy mal, ¿verdad? Bueno, acabó un poco mal para esta generación, que no fueron renovados en su mentalidad. Pero Josué y Caleb eran diferentes. Josué y Caleb tenían una mente renovada. Y la tercera clave que vemos en ellos es que ellos eran hombres que exaltaban el nombre de Dios. La tercera clave para ser renovados en nuestra mentalidad es exaltar a Dios. Y te voy a explicar por qué. Exaltar, la definición de exaltar es elevar a alguien o algo a gran auge o dignidad. Es elevar, poner por encima de. Otra acepción dice realzar el mérito o circunstancias de alguien. ¿Sabéis? Josué y Caleb lo que hacían era destacar quién era Dios y lo que Dios podía hacer. Ellos no es que vieron otra cosa cuando vieron la tierra prometida, cuando fueron a reconocerla. Lo que pasa es que ellos no se centraron, como los otros 10 espías, en los problemas, en las dificultades, en los enemigos. Ellos exaltaron a Dios, es decir, elevaron a Dios por encima de la realidad que estaban viviendo. Si, por ejemplo, nosotros todos, estando aquí, estuviéramos de pie, más o menos, ¿verdad? Diría que la media de la estatura nuestra, pues, por ahí anda, ¿verdad? Unos 60, 70, 80, ¿no? Si estuviéramos en Alemania o en ciertos lugares de España, ¿verdad? Pero bueno, aquí somos muchos más bajitos. Imaginaos, ahora vosotros me podéis ver a mí porque yo estoy sobre esta plataforma, pero si yo no estuviera aquí, aquellos que sois más altos que yo, que sois muchos, no me veríais. Cuando nosotros hablamos de exaltar a Dios, estamos hablando de elevar a Dios por encima de la realidad y de la circunstancia que estamos viviendo. Lo que hicieron Josué y Caleb fue destacar quién era Dios y lo que Dios podía hacer. Ellos dijeron, está bien, la realidad sí es complicada, hay pueblos grandes, hay pueblos difíciles, ciudades fortificadas, pero empezaron a hablar y a bendecir el nombre de Dios, empezaron a decir quién era Dios y empiezan diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Sabéis lo que estaban haciendo? Estaban diciendo lo que Dios ha dicho es cierto. Dios nos ha dicho que vamos a ir a una tierra donde fluye leche y miel y ellos estaban diciendo, es que verdaderamente esa tierra es así. Estaban declarando que Dios era veraz, que lo que Dios decía, Dios lo cumplía, que Dios no mentía. Estaban diciendo algo muy importante acerca de Dios, que Dios no se equivoca, que Dios lo que dice es cierto. Y ellos dijeron, la tierra es buena en gran manera. Y también dijeron, si Dios se agradare de nosotros, nos la entregará. ¿Sabéis por qué fueron capaces de decir eso? Porque ellos sabían cómo era Dios. Ellos conocieron la fidelidad de Dios. Ellos experimentaron cómo Dios les había librado en muchas ocasiones de un montón de circunstancias muy difíciles. Se encontraron frente a un mar, los egipcios detrás, yendo a matarlos, a buscarlos no para conversar con ellos, sino para matarlos, al pueblo de Israel. Y vieron cómo Dios abrió el mar y pudieron pasar en seco, dice. Y cuando pasaron, luego el mar nuevamente volvió a su normalidad y ahí se quedaron los egipcios. Dios no tiene enemigos, Dios no tiene alguien que le pueda hacer rival, pero es diferente decirlo a vivirlo y experimentarlo en nuestro corazón.
Josué y Caleb estaban diciendo es que Dios nos lo va a entregar, Dios nos lo va a entregar. ¿Sabéis por qué decían eso? Porque conocían a Dios, porque sabían que Dios era fiel. Hermano, tú sabes y conoces que Dios es fiel y que lo que Él ha dicho lo va a hacer. Porque conforme eso, así tú vas a hablar, así te vas a mover. Puede que estés atravesando o se te atravesen de aquí a unos días momentos difíciles, pero cuando tú eres capaz de reconocer que Dios es fiel, tú dirás, mira, es que Dios me lo va a entregar, da igual. Dios me ha dicho que voy a hacer algo nuevo, Dios me ha dicho que me va a levantar, Dios ha dicho que cuenta conmigo, que quiere usarme, que quiere que yo sea su discípulo. Pues porque te digo algo, te vas a equivocar, vas a tropezar, vas a fallar como yo lo hago todos los días, pero cuando nosotros sabemos que Dios es fiel, decimos, no, da igual, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Dios me ha dicho que me va a usar, pues Dios lo va a hacer. Dios me ha dicho que me va a bendecir, Dios ha dicho que va a bendecir mi familia, si yo soy capaz de ser testimonio, capaz de ser un buen padre, influir, pues Dios lo va a hacer. Da igual lo que se levante, porque a veces cuando nos peleamos, nos ponemos a pelear espiritualmente, se levantan situaciones, ¿verdad? De pronto un padre, una madre se pone a orar por su hijo adolescente porque quiere que conozca a Cristo. Y uno dice, bueno, pues voy a ver la mano de Dios. Y de pronto el hijo se pone un poco peor, ¿verdad? Y te hace la vida imposible. Y dices, pero si estoy intentando bendecirte, ¿por qué vas en contra mía? Bueno, pues porque hay una lucha espiritual. Pero aquel que dice, mira, Dios es fiel. Y si yo soy capaz de permanecer en lo que Dios me ha dicho, Dios lo va a cumplir, permanece firme. Y no se mueve. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a cumplir su palabra. Dale un fuerte aplauso de convicción al Señor y dile, Dios, yo creo que tú vas a hacer tu palabra. Tú nos vas a entregar la tierra, aquello que nos has prometido que vas a hacer. Solamente Dios puede hacerlo. Y para ir terminando, dice, nos lo comeremos como a pan. Me encanta esa expresión. No la digas tú por ahí, porque no se va a entender. Hay que entender el contexto. Nos lo comeremos como a pan porque dice, Dios está con nosotros. Lo que estaba haciendo aquí Josué y Caleb es decir, mira, es que, vale, son así, perfecto, pero ¿sabéis cómo es Dios? Dios es más fuerte. El Dios al que servimos es un Dios de poder, es un Dios fuerte. Y Él, si está con nosotros, si se agrada de nosotros, si nuestra vida es una vida agradable para Él, entonces Dios nos va a bendecir y Dios nos va a dar aquello que ha prometido, porque Él es así. Y porque aunque se presente algún problema, alguna circunstancia, alguna dificultad, algún impedimento, mi Dios es más fuerte y Dios lo va a hacer. Dios está conmigo. Claro, eso solamente puede decirlo aquel que está exaltando el nombre de Dios, que está exaltando a Dios en su vida. Por eso, hermanos, constantemente decimos, lleguemos a los tiempos de alabanza, de adoración, a tiempo, porque ahí es donde estamos exaltando el nombre de Dios. Porque ahí es donde nosotros vamos a Dios y le decimos, Dios, tú eres bueno, tú eres digno, he decidido seguirte, como dijo la alabanza, he decidido seguirte, yo el mundo lo dejo atrás, yo te sigo a ti. Y exaltamos a Jesús, declaramos que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él es fiel, que Él va a cumplir su palabra. Eso es la alabanza. Y cuando nosotros aprovechamos esos tiempos, lo que estamos haciendo es exaltar a Dios. Y ahí también nuestra mentalidad es renovada. Hermanos, el informe de estos 10 espías no era falso. ¿En qué sentido? A lo mejor exageraron un poquito ciertas cosas porque hay un momento en el que ellos dicen, a nuestro parecer eran como gigantes y nosotros como saltamontes, ¿verdad? Pero ellos realmente estaban describiendo lo que habían visto, condicionados por sus miedos, por sus limitaciones, por su mentalidad. Pero ahí estaba el informe. Lo que pasa es que se olvidaron de Dios. Pero Josué y Caleb no. Por eso el informe de Josué y Caleb fue diferente. Porque en medio de la realidad que estaban viviendo, exaltaron a Dios, dijeron, Dios es más grande, Dios es más fuerte y a Él le vamos a creer. Dios respalda a todo aquel que le cree, a todo aquel que le exalta, a todo aquel que camina confiando, haciendo su voluntad, buscando agradarle, y cuando se tropieza, cuando cae, ¿verdad? Cuando se equivoca en algo, va a Dios y le dice, Dios, yo exalto tu gracia, tu misericordia, yo sé que tú eres más grande, tú eres más fuerte, tu amor, tu misericordia es más alto que mi pecado, que mi realidad, que mis carencias, que mi incapacidad. Yo soy a lo mejor incapaz, pero ya empezamos a exaltar la capacidad y el poder de Dios.
A lo mejor nos falta conocimiento y sabiduría para tomar buenas decisiones. Pues ahí empezamos a decir, es que mi Dios tiene una sabiduría, un conocimiento infinito. ¿Quién como Él? Él me va a guiar, Él me va a ayudar. El Espíritu Santo ha prometido estar conmigo para guiarme a toda verdad, para ayudarme a que no me equivoque, a que no tome malas decisiones. Claro, todo esto, hermanos, tiene que ver con poner el nombre de Dios por encima de nuestras realidades, de nuestras circunstancias. Y yo no sé si tú estás dispuesto a esto. Yo no sé si tú estás dispuesto a cambiar tu mentalidad. Yo no sé si tú estás dispuesto en este tiempo a decirle a Dios, Dios, yo me arrepiento, perdóname. Si constantemente cuando veo las dificultades, cuando veo incluso lo que tú tienes para mi vida, te pongo peros, te pongo trabas. Te digo, no, Señor, esto no puede ser para mí porque mírame cómo soy. Bueno, pues yo te animo a que te vuelvas al Señor, que cambies tu forma de pensar, porque Dios nunca ha llamado a uno perfecto. Dios nunca ha llamado a gente muy capacitada, muy pudiente, muy genial. ¿Por qué? Porque entonces Él no se llevaría la gloria. Él dice que haya llamado a lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar al fuerte, para avergonzar a aquel que se cree sabio, aquel que se cree algo, ¿verdad? Pues es que Dios llama a aquellos que no somos nada. ¿Para qué? Para convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Y así su gloria se derrame sobre esta tierra. Y yo no sé si quieres ser parte de todo esto. Pues voy a animarte a que te puedas poner en pie y voy a animar a los hermanos también de la alabanza que puedan subir, porque vamos a ir terminando este mensaje, pero no el tiempo en sí. Porque lo realmente importante de todo esto es que le demos lugar a Dios en nuestras vidas. Es que el mensaje que estamos escuchando sea una realidad. Es que anheles y desees ser transformado en tu forma de pensar, en tu mentalidad, en tus creencias, en tus prioridades, por Dios, por el Espíritu Santo, que Él está aquí. Igual tú no puedes. Igual no puedes dejar de pensar de una manera. A lo mejor tienes recuerdos grabados aquí en tu mente y dices, es que no puedo dejar de pensar en esto. Pues Cristo puede romper cadenas. Cristo puede sanar y restaurar tu corazón. Pero hay que dejarle obrar. Porque si nosotros hacemos nuestra parte, sabéis, Dios hace la suya. El mensaje, antes dije, parece que termina un poco mal, ¿verdad? Pero no tan así. Esa generación no vio la tierra prometida, pero la siguiente sí. ¿Y sabéis quiénes estaban entre ellos? Josué y Caleb. Porque la Biblia dice de ellos, no hace falta que lo busques, Números capítulo 14, versículo 24. Antes de esto dice, mira, toda esta generación, yo voy a estar con ellos, tendré misericordia de ellos, pero no van a llegar a la tierra prometida, no van a ver lo que les prometí. Esta generación se va a quedar ahí. Pero dice algo hermoso, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, esa tierra que ya fue a verla, pues yo le meteré ahí y su descendencia, dice, la tendrá en posesión. ¿Sabéis lo que podemos ver aquí? Que Dios es fiel. Y yo no sé cuál es tu realidad, cuál es tu forma de pensar, cuáles son tus creencias, tus convicciones. Si te sientes más identificado con estos 10 espías, con la forma de proceder y de actuar del pueblo, o con Josué y Caleb. Pero déjame decirte algo. Si a lo mejor tú a la luz de la palabra dices, tengo muchas cosas que poner en orden delante de Dios. El Señor es misericordioso. El Señor no saca a la luz nuestras carencias para avergonzarnos. Él lo que quiere hacer es transformarnos. Por eso el título es renovarse, ¿verdad? Él no quiere que muramos. Él quiere renovarnos. Pero está en ti el dejar que Dios obre en tu vida. La enseñanza religiosa evangélica es una iniciativa de las iglesias evangélicas encaminada a enseñar los valores y principios cristianos que se encuentran en la Biblia a los alumnos de los colegios e institutos públicos que lo soliciten. La enseñanza religiosa evangélica forma parte de las asignaturas optativas y para ser impartida en los centros educativos debe solicitarse en cada curso escolar y cumplir con el número mínimo de alumnos que marca la normativa.
Actualmente, en Navarra hay 3 colegios públicos donde se imparte esta asignatura. Los contenidos se centran en las enseñanzas y principios bíblicos y en el estudio de la figura de Jesús. Estos contenidos se desarrollan con libros de texto creados específicamente para esta asignatura. La enseñanza religiosa evangélica está reconocida y respaldada por la Constitución española, por las leyes que garantizan la libertad religiosa y por la legislación educativa vigente, así como por los acuerdos de cooperación del Estado con las iglesias evangélicas. ¿Quién puede solicitarla? Todas aquellas familias que tengan hijos o hijas cursando infantil, primaria, ESO o bachillerato en colegios e institutos públicos. Pide tu solicitud en el stand de ERE de la Iglesia, ubicado en las salidas. Debes rellenarla y firmarla entre el 6 y el 22 de febrero. Para más información, puedes acercarte al stand de ERE o hablar con Sara Pestana, Rocío Vergara o Eliana Rojas. Recuerda que, como padres, tenemos el derecho de elegir la formación religiosa y moral de nuestros hijos. No pierdas la oportunidad. Dios te bendiga. Comenzamos ya a preparar nuestra feria gastronómica. Somos más de 20 nacionalidades unidas por un mismo propósito, y tú también puedes ser parte. Participa preparando un plato típico de tu región y comparte lo mejor de tu cultura. Dirígete al stand de misiones o a tu responsable de país para inscribirte. Sigamos orando juntos por nuestros misioneros y por los proyectos que estamos apoyando. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.